Hola chicos, bueno, le quería explicar más o menos cómo eran los trabajos para medios audiovisuales. Ustedes tienen que descargar desde el Play Store del teléfono. Yo acá estoy trabajando en una tablet, pero es lo mismo porque son dispositivos con Android. Un software de dibujo, yo les recomiendo Ibis Paint. Pueden usar Sketchbook o cualquier otro programa. Si están en una computadora pueden usar el mismo Ibis Paint, también Sketchbook, o pueden trabajar en Photoshop o en Clip Studio Paint o el programa que quieran. Yo para Android les recomiendo Ibis Paint, que es este que yo estoy abriendo en este momento. Y bueno, es un programa que pueden usar gratuitamente, pero también lo pueden pagar. Bueno, ¿cómo es un programa que sirve para dibujar y para pintar? Bueno, ¿cómo se utiliza? Tengo que apretar donde dice mi galería y hay un signo más que en este caso aparece acá arriba. Es probable que a ustedes les aparezca en el teléfono abajo, no me acuerdo dónde, pero buscan el signo más y ahí van a abrir un catálogo de posibles lienzos o espacios de trabajo en los que pueden trabajar. Por ejemplo, tengo un espacio A4, A5, que son los formatos, digamos, los tamaños de las hojas con las que ustedes pueden trabajar. Y lo que dice acá es la resolución con la que pueden trabajar, que por defecto está en 150 dpi, que es 150 píxeles o puntos por pulgada. Y el tamaño de esta hoja es de 1754 píxeles por 1240. Obviamente, si a ustedes no les interesa usar ningún formato predeterminado, pueden usar cualquier otro formato que introduzcan ustedes manualmente desde esta parte de acá. Pero bueno, por ahora yo me acomodo a usar este que es el formato A4. Cuando abran la aplicación más o menos les va a aparecer así. Si ustedes utilizan los dos dedos van a ver que pueden achicar o agrandar la imagen, también pueden rotarla. En realidad lo que están rotando acá es el lienzo es el espacio de trabajo, ese rectángulo blanco que se ve ahí. Lo que tienen a la izquierda acá es la barra de herramientas. Lo que tienen abajo es como otra barra de propiedades, y acá arriba tienen otra barra más que pueden utilizar en algún momento. Bueno, en las herramientas tienen herramientas de selección, que son estas que están acá arriba, las tres de arriba: transformar, varita mágica y lazo. Esta es una herramienta para agregar filtros o efectos especiales a la imagen, todo lo que tenga que ver con pinceles para dibujar, el borrador para borrar, difuminar y borrosidad. Lo que hace es trabajar como un esfumino, o sea, como un difuminar la imagen como si le pasáramos el dedo al dibujo. Después tengo el balde de pintura, que es para rellenar, pero solamente funciona con formas que estén cerradas, y una herramienta de texto y una herramienta de gotero para tomar la muestra de color. Bueno, cuando hago clic sobre el pincel van a ver que aparecen un catálogo enorme de pinceles que están acá. Ustedes los pueden desplazar con el dedo. Hay pinceles que simulan lápiz, que simulan pluma, que simulan acrílico, que simulan óleo, que simulan acuarela, que simulan un aerógrafo, digamos, diferentes tipos de pinceles. Si ustedes, yo acá el programa lo pagué, por eso todos los pinceles me aparecen desbloqueados. Si ustedes no lo pagan, les van a aparecer algunos pinceles con un dibujito de un candadito a la derecha. Eso no significa que no lo pueden usar. Si quieren usar ese pincel, si seleccionan un pincel que está bloqueado con un candado, cuando lo quieran usar les va a aparecer, les va a mostrar una publicidad y van a estar obligados a ver esa publicidad, que dura unos 20-30 segundos, para que les desbloquee no solamente ese pincel, sino todos los pinceles durante 18 horas. De manera que si uno se banca esa publicidad de 20-30 segundos una vez por día, tiene todo el día todas las funciones, todos los pinceles desbloqueados para poder dibujar tranquilamente. A medida que ustedes van eligiendo pinceles, les va quedando acá grabado en la parte de personalizado, que son los pinceles que usan más habitualmente. Bueno, y lo que tienen acá son todos parámetros que les permiten, por ejemplo, el grosor de inicio del pincel. Lo que va a hacer es determinar cuando ustedes empiecen a hacer el trazo, cómo va a ser de grueso ese trazo. El grosor del borde va a tener que ver con el grosor del trazo. La opacidad, es decir, la opacidad de inicio, si cuando ustedes comienzan a dibujar al principio del trazo es más opaco o más transparente, o ya tiene todo a lo largo del recorrido la misma opacidad. Bueno, tienen que experimentar y probar todos los pinceles que hay. Yo en realidad termino utilizando siempre los mismos, que son el lápiz áspero para bocetar, y después 2 o 3 pinceles más que son los que siempre uso. Acá abajo tienen la pestaña bueno, los pinceles también los pueden ver desde acá. Si ustedes hacen clic acá, les va a aparecer lo mismo catálogo de pinceles. Y acá abajo tienen
una pestaña de color que si hacen clic les desparrama o les abre esta rueda de colores donde pueden elegir tanto el tono como el nivel de saturación del color que quieren usar. Yo ahora voy a elegir un azul, ahí tengo un azul saturado, pero si lo llevo hacia allá arriba se va desaturando con blanco, o con negro hacia abajo, o con gris hacia la izquierda. Lo voy a dejar ahí y elegí, bueno, el lápiz áspero. Acá abajo tienen dos barras. Yo ahora les voy a mostrar cómo dibujo. Ahí dibujé. Si hacen clic con dos dedos al mismo tiempo sobre la imagen, eso es deshacer, o sea, deshace lo que hicieron. Si ustedes hacen varios trazos y hacen doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, o sea, en realidad no es un doble clic, sino es un solo clic, pero con dos dedos, o dos toques, o un toque con dos dedos, eso vuelve pasos para atrás. Lo que tienen acá en esta barra es el tamaño del pincel, o sea, si el pincel es más grueso o es más finito, ¿no? Ahí lo puse al máximo, acá lo puse al máximo, ¿no? Y lo que tienen acá es la opacidad del pincel, es decir, está el 100% o casi el 100%, es decir, cuando ustedes dibujen va a dibujar de este color que tienen seleccionado acá. Si lo ponen con menos opacidad, va a funcionar como si estuvieran pintando con una pintura aguada, entonces pintan transparente. Si ustedes cambian el color, van a ver que los colores se transparentan entre sí, porque es como si estuvieran pintando con una acuarela, donde la pintura no es totalmente opaca ni cubritiva, sino que tiene cierto grado de transparencia. Entonces acá regulan el tamaño del pincel y la transparencia de la pintura con la que está pintando, y el color lo regulan desde acá. Para borrar, tienen la goma de borrar que les permite borrar. Bien, bueno, les muestro la herramienta de difuminado. La herramienta dedo lo que permite es hacer esto, como si estuvieran pasando el dedo en una pintura que está fresca y se corre. Y la herramienta borrosidad lo que hace es trabajo como lo que hace es difuminar la imagen. Cuando están mezclando colores está bueno porque les permite mezclar. Bien, cuando ustedes van cambiando de color, por ejemplo, acá pintan con un naranja, después van acá y pintan con un magenta, qué sé yo, y en un momento quieren recuperar este azul. Y bueno, ¿cuál era el azul? Porque hay muchos azules. Entonces, para recuperar el color azul que tenían ahí, con el gotero hacen clic sobre el color que quieren recuperar y automáticamente recuperan el azul. Si quieren recuperar el magenta, hacen clic sobre el magenta y vamos a agrandar, hacen clic sobre el magenta y recuperan el color magenta, y ahora pueden volver a dibujar con el mismo color que tenían ahí. Bien, entonces para eso sirve el gotero. Bueno, para deshacer, cuando están dibujando, para deshacer también tienen esta flechita acá abajo que les permite deshacer o rehacer. Estas dos flechitas, una para atrás y una para adelante, deshace los últimos pasos o los rehace. Bien, ustedes van a dibujar acá. Cuando quieran grabar esto, lo único que hacen es apretar este botón que dice volver a la galería, y al regresar a la galería ya automáticamente les va a guardar ese dibujo en la galería donde ustedes tienen todos los dibujos que fueron haciendo. Ahí quedó guardado. Si quiero, le hago clic y lo vuelvo, le pongo editar y lo vuelvo a abrir y lo sigo editando. Si no, también lo pueden guardar como foto para enviarlo por WhatsApp o enviarlo a algún lugar. Bien, después tienen unas herramientas más acá arriba. Las que más van a usar son bueno, acá tiene una herramienta que es bastante interesante porque es de regla. Esto permite hacer líneas rectas o curvas perfectas. Entonces yo selecciono la regla recta, me va a aparecer esto así, y ahora yo en cualquier lugar que yo dibuje me va a dibujar, pero solo líneas rectas y solo en el sentido en el que está la regla. No hace falta que dibuje sobre la regla, sino que en cualquier lugar de la hoja donde dibuje, pero me va a dejar dibujar solamente en ese sentido. Yo puedo rotar esa regla, entonces ahora solamente me deja dibujar siguiendo la regla, pero ahora de manera oblicua. O la puedo poner incluso horizontal, y ahora solamente puedo dibujar de manera horizontal, siempre siguiendo la regla. Obviamente, si yo ahora quiero hacer un dibujo más orgánico, sin regla, no me va a dejar. Entonces, cuando quiera dibujar, ¿ven? No me deja dibujar. No, por más que yo mueva el cursor en círculos, no me deja dibujar más que líneas rectas. Entonces tengo que desactivar la regla para poder, ahora si quiero dibujar un círculo acá, hacer círculos. Bien, también tengo reglas circulares. Voy a cambiar el color para que se note. Entonces si yo selecciono una regla circular, me aparece así, tengo que seleccionar dónde va a estar el centro de ese círculo, supónganse acá, y ahora puedo hacer círculos perfectos, concéntricos,
Si quiero cambiar el centro, lo pongo acá y ahora hago círculos de acuerdo a ese centro y así. Bien, obviamente puedo cambiar también el tamaño de la regla, pero no es necesario porque en realidad donde yo trace la línea me va a ser una línea circular, teniendo siempre en cuenta el punto de pivot o el punto de centro. Y también tiene una regla que es ¿cómo se llama? Elíptica, que es esto así, que te permite hacer como si fueran óvalos o elipsis, y también el grado de apertura o de ¿cómo se llama? O de longitud del elipsis. Entonces ahora pueden hacer ahí elipsis. Si quieren dibujar un plato, unos planetas girando en órbita, pueden dibujarlo ahí. Bien, voy a desactivar la regla. Bueno, y lo otro que tienen que saber, que es lo más importante de trabajar en digital, es que en digital se trabaja en capas. Cuando yo activo esta parte de acá, este icono de acá, que son como una pilita de papeles, activo las capas. En esas capas, bueno, en este momento yo tengo una sola capa por defecto, que es esta capa, que es la capa número 1, y en esa capa yo hice todo el dibujo, pero puedo con el signo más añadir una capa nueva, ahí la añadí. Entonces ahora yo voy a dibujar acá con otro tipo de pincel, vamos a dibujar con una pluma, ahí está, otras líneas. Bien, y estoy dibujando en otra capa. La ventaja de trabajar en capas es que yo puedo desvisualizar una capa o desvisualizar la otra, y como todo está en capas separadas, no me está mostrando todo al mismo tiempo, sino que me lo está mostrando por separado. Y yo quisiera dibujar ahora detrás de lo verde, de lo que pinté verde, puedo crear una capa debajo de lo verde, ahí la creé arriba de la parte verde. Entonces si yo dibujo ahora ahí, vamos a poner otro color, con azul, suponete, me va a tapar lo verde. Pero si yo agarro esa capa y la arrastro desde las 3 linitas que tengo acá, hago clic ahí y la arrastro para abajo y la pongo debajo de lo verde, automáticamente la parte verde o la superficie verde me queda arriba de lo azul. O sea, yo voy a ver superpuesto todos los elementos que yo voy haciendo en las diferentes capas, teniendo en cuenta siempre que la capa que está más arriba es la que voy a ver más adelante. Bueno, también tengo que tener en cuenta que lo que yo veo blanco acá, o sea, el lienzo, el papel sobre el que estoy dibujando, en realidad no es blanco, sino que es transparente. Eso lo tengo definido acá, pero yo también puedo, por ejemplo, o sea, yo acá tengo seleccionado esta opción que hace que el fondo se vea blanco, pero en realidad no es blanco, no está pintado de blanco, es transparente. Si yo elijo esta opción de acá, se va a ver que el fondo se ve como todo en unos rectangulitos, cuadraditos blancos y grises, que me indican que ahí donde están esos cuadraditos no hay nada. Es como si yo estuviera dibujando no sobre una hoja blanca, sino sobre una hoja transparente, sobre un acetato transparente. Entonces, si yo quiero que el fondo sea blanco, lo tengo que pintar de blanco, si no me va a quedar transparente. Eso es lo que hace que, o sea, por ejemplo, en esta capa yo tengo esta pintura, esto pintado de verde, pero todo lo demás es transparente, y eso es lo que hace que a mí me permita ver lo que está en la capa de abajo. Bien, si yo quiero acoplar las capas, tengo esta herramienta de acá, que es esta flechita para abajo, que lo que hace es, hago clic ahí y ahora me mezcló las dos capas, la verde y la azul, hago clic de vuelta y ahora me mezcló todas las capas en una sola. El problema de hacer eso es que ya las capas no son editables por separado, sino que están todas juntas y las puedo editar todas juntas. Lo otro que les quería mostrar es que esto tiene una herramienta de bloqueo de transparencia, que es esto de acá, que este candadito que tiene la letra alfa griega. Bien, si ustedes aprietan ese botón ahí, lo que hice ahora fue bloquear en esta capa la transparencia. Voy a elegir un color distinto a todo lo que elegí hasta ahora para que se note, supongamos este color de acá. Entonces ahora, si yo quiero pintar, por ejemplo, acá, no me va a dejar pintar, ¿ven? No me deja pintar, no pinta nada acá tampoco, pero si quiero pintar acá, sí. Entonces yo pinto así y me pinta solamente lo que ya estaba pintado en la capa. No me deja pintar donde no había pintura, o sea, donde la capa es transparente no puedo pintar, donde la capa ya tenía un color, ahí sí puedo pintar. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta porque esa herramienta es súper útil y me va a servir. Entonces me deja pintar solamente, cuando bloqueo la transparencia, solamente donde tengo la transparencia. Y bueno, después hay otras herramientas más, pero esas son las principales. Bueno, ¿cómo podría dibujar yo acá? Vamos a empezar un archivo nuevo, o mejor dicho, vamos a borrar esta capa, vamos a crear una capa nueva, la capa esta la borro y listo, ya tengo
Vamos a poner que se vea el fondo blanco para tener una referencia mejor. Y vamos a elegir un lápiz azul y voy a dibujar algo acá. Voy a hacer algo muy rápido. Supóngase que quiero hacer, no sé, voy a elegir un pincel de boceto, que es este, el de lápiz. Y vamos a hacer una pequeña carita acá, muy rápida. Voy a dibujar acá más o menos la forma en la que yo construyo las caras, que esto va a tener que ver con cómo ustedes dibujan, cómo están acostumbrados a dibujar. Yo estoy acostumbrado a hacer una estructura más o menos para dibujar. Entonces yo hago una carita acá, ahí va a estar la boca, acá van a estar las cejas y vamos a hacerle un poco de pelo a esto. Bueno, ahí estamos. Entonces ahí más o menos yo hice un boceto de este dibujo. Bien, ese boceto está en esta capa. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva. Hago clic sobre la capa del boceto y voy a restarle opacidad a la capa con esta barra que tengo acá arriba. En este momento la capa está 100% opaca. Le voy a poner más transparente. Entonces lo que voy a hacer es que se vea pero más clarito, así como si se viera medio translúcida. Ahora me voy a la capa de arriba y ahí voy a limpiar el dibujo, que lo puedo limpiar, en este caso, ahora sí con un pincel de tinta, que puede ser este, pero bien más finito, porque si no me va a hacer un desastre. Bien, en este caso estoy dibujando en una capa que no era, tengo que dibujar en la capa de arriba, porque en la capa de abajo está el dibujo, el boceto, perdón. Entonces ahora voy a dibujar acá y voy a hacer el dibujo este, pero ya pasado a limpio. Vamos a hacer acá. Bueno, hacemos el pelito acá. Estoy teniendo unos problemas acá Bueno, hago el dibujito ahí. Estoy dibujando a 1000 muy rápido para mostrarles más o menos cómo funciona el software. Entonces no esperen que sea una gran cosa este dibujo. Es un dibujo muy simple y lo estoy haciendo muy rápido y casi sin pensar si está demasiado bien. Bueno, ahí terminé. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que yo en esta capa acá tengo el boceto y en esta capa acá tengo el dibujo pasado a limpio. Son dos capas diferentes. Y entonces tengo una capa para la línea y una capa para el boceto. La capa del boceto la puedo borrar, directamente selecciono la capa y voy al tachito de basura que está acá y la borro. O directamente puedo destilar la visualización de la capa, aprieto donde está el ojito y la capa se deja de ver. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle color a esta capa. ¿Cómo hago para ponerle color? Tengo dos opciones. Si me voy a la capa donde está la línea, puedo seleccionar, por ejemplo, la herramienta balde de pintura, ir a seleccionar un color, supónganse ese para hacer la piel, y ponerme acá, hacer clic sobre... tengo que ir... Voy a hacer, cuando elijan la herramienta balde de pintura es importante que vayan acá a la ruedita de configuración y pongan capa actual, porque si no les va a tomar todas las capas como referencia a la hora de ver dónde está la forma o dónde se cierra la forma para pintar. Entonces ahí hacen clic, supónganse sobre acá y pueden pintar esto. Pero esa herramienta les va a funcionar únicamente si las formas están bien cerradas. Si las formas están abiertas, no les va a funcionar porque les va a pintar donde lo que no quieren pintar. Entonces les conviene directamente o hacer formas cerradas, como hice yo acá, o directamente, si ustedes no quieren hacer formas cerradas, fíjense, vamos a volver para atrás todos los pasos que hice de color. Ahí estamos. Esperen que acá me fui a otro lado, no sé por qué. Acá. Ahí estamos. La otra opción es, porque les muestro qué pasa si ustedes no tienen una forma que no está cerrada del todo, por ejemplo, esa de ahí, y quieren pintar, vamos a elegir un color, ese objeto de ahí, hacen clic y lo que va a pasar es que les va a pintar, la pintura se va a salir para afuera por el hueco de la forma que no quedó bien cerrada. Entonces, o tienen que hacer formas bien cerradas o no pintar con el balde de pintura, sino que pintar con el pincel. Para eso pueden hacer lo siguiente: pueden, en lugar de pintar en la capa de la línea, generar una capa nueva debajo de esa capa. O sea, voy a ir acá abajo, voy a poner
el signo más para hacer una capa nueva, y voy a pintar en esta capa, que no es la capa de la línea, sino que la capa de la línea está arriba. Entonces ahí voy a seleccionar, de vuelta vamos a hacer un color parecido a la piel, para pintar la piel, y selecciono un pincel, y con el pincel pinto como si estuviera pintando con una fibra, ¿no? O con un lápiz o lo que sea. Recuerden que tienen diferentes opciones. Si ustedes pintan, por ejemplo, con este que parece lápiz, le va a pintar con la textura del lápiz. Yo ahora estoy pintando con este pincel que tiene una textura como de tinta. Entonces me pinta así bien planito, sin textura, nada, qué sé yo. Bueno, entonces puedo pintar acá. Entonces voy a pintar todo lo que es piel así. Lo que pasa es que acá tienen que tener cuidado de no pasarse para afuera del dibujo. Ahí me pasé, por ejemplo. Bueno, lo que sucede es que como ustedes están pintando debajo de la capa ahí tienen la capa de... Vamos a correrlo un poquito para acá para que se vea bien. Acá tienen la capa de la línea, acá tienen la capa del color, acá tienen la capa del boceto. Están pintando en una capa que no es la de la línea, está debajo de la línea. Entonces, lo bueno de pintar así es que no tapo la línea. O sea, si yo me paso, la pintura pasa por detrás de la línea, por debajo de la línea. Si me paso, de última puedo ir a agarrar la goma y borrar lo que me pasé y listo, no pasa nada. Si no tengo tanta precisión a la hora de pintar, no hay problema porque siempre lo puedo corregir. Entonces voy pintando así. Bueno, y así puedo pintar todo el dibujo sin necesidad de que las formas estén bien cerradas, porque de última hasta dónde pinto lo defino yo con el pincel y no lo define la computadora buscando formas cerradas con el balde de pintura. ¿Ok? Bueno, entonces yo defino acá hasta dónde quiero pintar. Vamos a elegir de vuelta el mismo color que tenía, que no me acuerdo, creo que era un color parecido a este, para pintar acá, y pintamos. Ahí se me borró lo que estaba haciendo porque hice clic para atrás sin querer. Le damos ahí y vamos pintando. Bueno, ahí estamos. Entonces acá me quedaría una capa de color, una capa de línea y una capa de boceto. Si quisiera hacerle un fondo a este personaje, esperen que primero le voy a pintar lo que me falta pintar, que es el pelo. Vamos a hacerlo un color medio por ahí, qué sé yo. Vamos a hacerlo más colorado, no tanto, ahí. Bueno, supónganse que lo pintamos así. No voy a tener mucho cuidado ahora porque necesito hacerlo rápido, porque se me gastan los gigas de memoria de la tablet donde estoy grabando este video, y si no me van a matar. Y el video se va a volver muy pesado. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacerle las cejas a esto. Bueno, entonces ahora si yo quisiera, vamos a pintar también el brillito blanco del ojo. Ahí estamos. Bueno, si quisiera hacer un fondo a esto, lo que puedo hacer es generar. Les muestro cómo quedó así, miren. Quedó la línea por un lado, acá el color por otro lado y el boceto por otro lado. Todo en diferentes capas. El boceto, la línea, el color. Bueno, si quisiera hacer un fondo, podría generar una capa nueva y en ese fondo pintarlo, suponete de, qué sé yo, no sé, azul, y lo pintamos de azul. Acá quedó una línea blanca porque en el momento en el que dibujé la línea seguramente dibujé sin querer una línea blanca, así que no, es el momento del color. Exactamente, ahí vamos a borrarlo, y ahí me quedó todo el fondo en esta capa celeste, que si quiero puedo ahora, por ejemplo, elegir un pincel más parecido a un aerógrafo común, le voy a dar un grosor bastante importante, y vamos esperen que ahí me quedó de vuelta, lo borré pero no lo borré, vamos a borrarlo, está. Me voy a la capa del fondo, elegí un pincel de aerógrafo. El aerógrafo te permite hacer un trazo bastante difuminado. Le voy a sacar opacidad, voy a elegir un color más clarito, o blanco o casi blanco, y voy a hacer tipo algunas nubecitas acá atrás. Obviamente cuando vos estás pintando con una pintura que no es del todo opaca, sino que tiene un cierto grado de transparencia, lo que va a pasar es que cuando vos pases una vez por un lugar va a ser un color.
cuando pases más de una vez va a ir intensificando ese color, como ahora que está intensificando un poco es más, vamos a ponerle bien blanco esto. Van a ver que a medida que pase se pone como más blanco, entonces me quedan algunos lugares más blancos por donde pasé 2 o 3 veces. Bueno, entonces ahí hice un fondito, digamos, ahí hice un dibujo medio rápido en digital. La idea es que ustedes para el primer trabajo hagan 2 trabajos en digital, un trabajo que sea más parecido a este que yo hice ahora, es decir, que tenga por lo menos 3 capas, una capa de línea, una capa de color y un fondo, y después otro trabajo que puede ser como más pictórico, que puede ser, que la idea es que ahí ya no se note la línea de contorno, no se note, que los colores no sean planos, sino que haya claro oscuro, que haya un intento de hacer un volumen, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo con esto, cualquier duda me preguntan en clases y nos estamos viendo.